En este video se realiza la solución de tres circuitos utilizando las leyes de Kirchhoff. En este problema tenemos un circuito donde nos están pidiendo encontrar la corriente en cada resistencia. Primero que todo tomamos una decisión. ¿Qué método vamos a utilizar? Puede ser el método de mallas o el método de nodos. En este caso lo vamos a solucionar de las dos maneras. Primero que todo ponemos la polaridad en las baterías que tenemos en el circuito. Y luego vamos a poner la corriente. Entonces podemos escoger poner nuestra corriente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, en nuestra primera malla ya tenemos la corriente I1 y en la segunda la corriente I2. Después de poner el sentido de nuestra corriente, ubicamos la polaridad en cada una de las resistencias y las fuentes. Tanto para la corriente 1 y la corriente 2, mientras va haciendo el recorrido nuestra corriente, siempre va a haber una caída de energía. Entonces decimos malla 1. Entonces decimos menos más 4, más 5, menos 50 y 1. Pero pues como también está pasando nuestra corriente I2, entonces menos 50 y 2. Entonces seguimos y tenemos una caída de voltaje, menos 6 voltios, menos 50 ohmios de nuestra corriente 1. Entonces llegamos a nuestro punto de partida, entonces esto tiene que ser igual a 0. Entonces organizamos. 4 más 5 son 9, menos 6, entonces sería 3. Entonces menos 51, menos 51, entonces serían menos 100 para la I1. Menos 50 de nuestra corriente número 2 igual a 0. Entonces lo dejamos así. Esta ya es nuestra ecuación con dos incógnitas. Luego solucionaremos un sistema de ecuaciones. Es importante tener cuidado con los signos, ya que son lo más importante y la clave de toda nuestra ley. Entonces, ahora nos vamos a la malla número 2. Entonces, necesitamos empezar, pero no importa el punto que elijamos, con tal es hacer el recorrido y dar la vuelta.
Entonces decimos menos 50 para nuestra corriente número 2, más 5 voltios que son los de la fuente, menos 50 y 2, menos 50 y 1. Esto es igual a 0. Entonces, decimos que hubo una caída de corriente. Entonces, vamos a ubicar nuestra segunda ecuación. Sería 5 menos 100 para nuestra corriente de 2, menos 50 y 1, que es igual a 0. Y entonces aquí ya tenemos la otra ecuación con dos incógnitas. Entonces vamos a pasar esos dos términos hacia el otro lado del igual. Entonces decimos 100 veces y1 más 50 veces y2 igual a 3. Luego acá pasamos los términos ordenando primero y1 de izquierda a derecha. 50 y 1 más 100 veces la corriente número 2 es igual a 5. Nuestra primera ecuación es relativa a nuestra primera malla. Exactamente nos están explicando el recorrido en orden. Veamos de dónde sale el 3. Más 4, más 5, menos los 6 voltios que están arriba, sería igual a 3. Nuestra corriente 1 simplemente está pasando por la resistencia de 50 ohms. Es importante antes de resolver el sistema organizar nuestras dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, a continuación organizaremos nuestras dos incógnitas. Vamos a escribirlas en una forma más matricial. Entonces tenemos 150 por la primera corriente que es igual a 3, 50 100 por la I2 que es igual a 5. Entonces ya conociendo esto y el método de Kramer vamos a calcular un determinante. Entonces 100, 50, 50 y 100. Lo que se va a llamar matriz principal. Entonces igual a 100 por 100 menos 50 por 50.
para un total de 7500. Luego vamos a calcular el determinante ubicando la siguiente columna. Entonces tenemos 3, 5, 50 y 100. Cien por 3 serían 300. Entonces, 50. Y decimos, para la I2, 100, 50, 3 y 5, que sería igual a 350. Por lo tanto, la I1 sería igual a 50 dividido en los 7500 y la I2 sería igual a 350 dividido en los 7500. Entonces 50 dividido 7500, que sería 6.7 por 10 a la menos 3, en este caso miliamperios. Para la corriente I2, 350 dividido 7500, para un total de 46.7 miliamperios. Entonces ya tenemos nuestras dos corrientes. Estas son las dos corrientes que nos están pidiendo. La I1 que pasa por la resistencia 1 y nuestra I2. Entonces tenemos una resistencia compartida, la que se encuentra al lado de la fuente de 5 voltios. Entonces ambas van en la misma dirección. Por lo tanto, la corriente que pasa por esa resistencia al lado de la fuente de 5 voltios es la corriente 1 más la corriente 2, lo que llamaremos una corriente número 3. Entonces, como van en la misma dirección, se suman. Entonces, sumaremos nuestras dos corrientes, I1 más I2, para un total de 53.3 miliamperios. Entonces nos están pidiendo la diferencia de potencial entre los dos puntos, A y B. Entonces utilizamos nuestro multímetro y lo ponemos en la unidad de voltios. Vamos a medir entre nuestros dos puntos, A y B. Si nuestro resultado en pantalla de multímetro aparece negativo, quiere decir que tenemos los cables invertidos. Pero pues el multímetro pueda que no escoja esos caminos. Simplemente él nos da su resultado. Él lee entre A y B, el recorrido entre esos dos puntos.
Entonces, según la ley de Kirchhoff, sería potencial en A y B sería igual a el potencial en A menos el potencial en B. Aquí tenemos nuestro dibujo de la resistencia y nuestras dos fuentes desde el punto A al punto B. Entonces sabemos que la corriente que pasa por nuestra resistencia es de 53.3 miliamperios. Entonces 53.3 y las fuentes. Por este lado tenemos una fuente de 5 voltios y al lado derecho una de 4. Y la resistencia tiene un valor de 50 ohmios. Entonces vamos a arrancar el recorrido desde el punto A hasta el punto B. Potencial en A más 50 ohmios por 53.2 por 10 a la menos 3 menos 5 voltios menos 4. Que sería igual al potencial en B. Entonces, la diferencia de potencial en A menos el potencial en B es igual a 5 más 4. Y ahora multiplicamos 53.2 por 10 a la menos 3. Por 50. Lo que nos da 2.67. Entonces ponemos menos 2.67 porque sabemos que el signo pasa del otro lado. Entonces sería la diferencia de potencial entre A y B es igual a 9 menos 2.67, es decir, 6.33 unidades en voltios. Entonces podemos escoger otro recorrido. Tenemos el punto A, aquí está la resistencia. Y llegamos al punto B. Entonces puede ser algo más sencillo. Por ahí pasa una corriente que es la I2 de 46.7 miliamperios. Nuestra fuente de 4 voltios. Entonces potencial en A menos 50 valor de la resistencia por la corriente número 2 que vale 46.7 por 10 a la menos 3. Entonces menos nuestros 4 voltios hasta llegar al punto número B, igual a punto B. Diferencia de potencial entre A y B sería igual a 4 más 50 ohmios por 46.7 por 10 a la menos 3. Entonces, esto nos daría 4 más 50 por el 46.7 por 10 a la menos 3.
para un total de 6.34 voltios. Son dos resultados iguales. Podemos escoger cualquier tipo de camino, pero el resultado siempre va a ser el mismo. A veces varía un poco el resultado, pero se debe a los decimales. Depende de la forma en que trabajemos con nuestra calculadora. Entonces vamos a escoger otro camino, un nuevo recorrido. Entonces vamos de izquierda a derecha desde el punto A, encontramos una fuente, parte derecha de la pantalla una resistencia y ahí tendríamos nuestro punto B. Una fuente de 6 voltios. Entonces vamos a mirar cuánto vale nuestra I1. Entonces en la corriente número 1 tenemos 6,67 miliamperios. Entonces potencial en A, empezamos de izquierda a derecha, menos 6 voltios. Entonces, menos 50 ohmios que vale nuestra resistencia por 6.67 por 10 a la menos 3 igual a potencial en B, porque hemos terminado el recorrido. Entonces potencial en A menos potencial en B sería igual a 6 más, y vamos a multiplicar 6.67 por 10 a la menos 3 por 50. Entonces 0,33. Entonces la diferencia de potencial entre A y B es 6,33 voltios. Entonces trabajaremos este mismo problema en el método de nodos. Tenemos el mismo circuito. Entonces tenemos las respuestas que hicimos en mallas para después comparar con nuestra respuesta en nodos. Entonces vamos a buscar un nodo. Por conveniencia escogemos el nodo de parte izquierda. Entonces, escogimos este nodo por conveniencia, ya que la corriente iría en sentido de izquierda a derecha. Vamos a buscar tierra. Entonces ya tenemos aquí la polaridad negativa de la fuente, quiere decir que en el punto B tendríamos nuestro polo a tierra. Y el nodo sería el potencial en A. Entonces la ley nos dice que I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a 0. Entonces la diferencia de potencial en un elemento resistido es igual a R por I. Intensidad de la corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Entonces empezamos para la corriente 1, potencial en A. Entonces tenemos la fuente de 6 voltios. Ubicamos su polaridad, entonces sería en este caso menos 6.
y llegamos al punto tierra. Entonces, dividido. Y ahora miramos qué resistencias tenemos. Simplemente la de 50 ohmios. Más nuestra corriente 2. Potencial en A. Arrancamos nuestro recorrido. Pasamos por la resistencia de 50 ohmios y encontramos nuestra fuente de 4 voltios. Entonces, potencial en A menos 4 voltios y llegamos al punto tierra. Divido en una resistencia, entonces como la resistencia de ese recorrido es 50 ohmios, entonces sería potencial en A menos 4 entre 50, más la corriente número 3, que sería potencial en A. Entonces tenemos 5 voltios, 4 voltios. Entonces menos 5 menos 4 sería menos 9. Sobre la resistencia de nuestro recorrido, que son 50 ohmios. Igual a 0. Entonces vamos a sumar. En este caso es muy fácil ya que todos tienen igual denominador. Entonces potencial en A menos 6 más potencial en A menos 4 más potencial en A menos 9 igual a 0. Entonces 3 veces el potencial en A. Entonces tenemos menos 6 menos 4 menos 9 sería igual a menos 19 igual a 0. Entonces potencial en A sería igual a 19 tercios en voltios. Entonces la corriente 1 es igual a, aquí tenemos 19 tercios que vale el potencial en A menos 6 dividido 50. Entonces nos quedaría 6.67 miliamperios. Quiere decir que nuestra corriente 1 está bien desarrollada en los dos métodos, mallas y en este que es nodos. Entonces nos vamos para la corriente número 2. 19 tercios, menos 4 dividido 50. Entonces tendremos 46,7 miliamperios. Para nuestra corriente 3, entonces 19 tercios menos 9 dividido 50 ohmios. Entonces tenemos menos 53.3 miliamperios. Entonces, como el resultado está negativo, entonces quiere decir que la corriente que dibujamos va en sentido contrario, iría de derecha a izquierda.
Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué método consideramos que puede ser más fácil? Bueno, en este problema tenemos un circuito donde nos dicen que un amperímetro mide 2 amperios sobre la potencia de la rama del centro, donde tenemos la resistencia de 5 ohmios. Entonces, primero que todo nos están pidiendo cuál es el valor de la fuente en A. No lo conocemos. En la parte superior tenemos 15 voltios. Entonces, debemos escoger qué método utilizar para resolver y relacionar nuestro circuito. Entonces, vamos a escoger el método de nodos. Escogemos la dirección de la corriente para cada una de las mallas. Entonces tenemos hacia la parte superior nuestra corriente 1, parte inferior corriente 2, hacia la derecha I. Y tenemos ya nuestro polo a tierra. Entonces tenemos ya nuestro punto A y nuestro punto de potencial. Entonces, el potencial en A, iniciamos nuestro recorrido. Dividido la resistencia, que son 5 ohmios, que es igual a I. Entonces el potencial en A es igual a 2 por 5 igual a 10 voltios. Entonces ya tenemos nuestro potencial en el punto A. Entonces veremos cuánto es la corriente I1, que sería potencial en A menos 15, que son los voltios de la fuente, y llegamos a 0, dividido la resistencia de ese recorrido, que son 7 ohmios, que es igual a la corriente que llamaremos I1. 1 sería corriente número 1 igual 10 menos 15 sobre el potencial, que son 7. Entonces decimos que I1 es igual a menos 5 sobre 7. Entonces el signo menos nos indica que la corriente, en vez de ir de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda. Necesitamos encontrar la corriente número 2. La ley de nodos nos dice que la corriente I1 más la corriente I2 es igual a 0. Entonces la corriente 1 vale menos 5 séptimos, más la I, que vale 2, más la corriente I2 igual a 0. Entonces I2 es igual a 5 séptimos menos 2. Es decir, igual 5 séptimos menos 14 séptimos. Entonces I2 es igual a menos 9 séptimos. Ya tenemos el valor de la corriente I2. Entonces ya podemos calcular y determinar cuál es el valor de la fuente inferior del circuito. Entonces tenemos potencial en A menos la fuente. Debemos poner la resistencia, que en este caso son 2 ohmios, que sería igual a la corriente número 2.
Entonces 10 menos la fuente sobre 2 igual a menos 9 séptimos. Entonces 10 menos la fuente igual a menos 18 sobre 7 y la fuente sería igual a 10 más 18 séptimos. Entonces decimos. Entonces tendríamos 12.57 voltios. Entonces ya tenemos el valor de nuestra fuente. Ahora nos piden la potencia total. Entonces tenemos la potencia para un elemento resistivo que es R por I al cuadrado. Entonces, potencia es igual a 7 por 5 séptimos que vale nuestra primera corriente al cuadrado, más 5 ohmios por la corriente 2. Más la corriente I2, que son 2 por 9 séptimos al cuadrado. Entonces tenemos 26.87 watts. Esta es la potencia total en todas nuestras resistencias. Entonces ya tenemos resuelto nuestro problema. En este programa vemos 3 ejercicios. Aquí tenemos nuestro tercer ejercicio. Tenemos un circuito donde necesitamos saber cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces, básicamente el circuito que tenemos es este. Con este dibujo lo podemos identificar un poco más fácil. Tenemos para la primera resistencia 10 ohmios, para la segunda 2 y para nuestra tercera 6 ohmios. Y para la parte inferior en nuestra fuente tenemos 8 voltios. 12 voltios en la parte superior, 8 en la parte inferior. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este circuito? ¿Por mallas o por nodos? Entonces, escogemos un nodo. En este caso vamos a solucionarlo por nodos, que es la parte de las leyes de Kirchhoff más fácil. Entonces, ya tenemos definidas nuestras 3 corrientes. Entonces, I1 más I2 más I3 igual a 0. Entonces, el nodo lo llamamos potencial en A. Entonces, aquí vamos a poner nuestro polo a tierra. Entonces, para el caso de la corriente 1, entonces potencial en A menos los 12 voltios de nuestra fuente. Entonces, seguimos con nuestro recorrido. Entonces, ya tendríamos nuestra corriente I1. Potencial en A menos 12 sobre 1 más el potencial en A más 8 voltios
Entonces llegamos a tierra sobre la resistencia de nuestro recorrido, que es de 6 ohmios. Más el potencial en A. Llegamos a tierra y la resistencia de ese recorrido, que es 2 ohmios, igual a 0. Lo más sencillo sería poner el mismo denominador en todos. Entonces decimos 6 potencial en A menos 12 dividido. Entonces, potencial en A más 8 dividido 6 más. Entonces, 3 potencial en A sobre 6 igual a 0. Entonces, ya que tenemos el mismo denominador, simplemente vamos a sumar. 6 por el potencial en A menos 12 más potencial en A más 8 más 3 potencial en A igual a 0. Entonces menos 72 más 8 sería menos 64 igual a 0. 10 veces el potencial en A es igual a 64 multiplicado por el potencial en A, que sería igual a 64 dividido 10. Entonces el potencial en A es igual a 6.4 voltios. Entonces, la corriente I3 es igual al potencial en A dividido 2, que en este caso sería 6,4 dividido 2 para un total de 3,2 amperios. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohmios es de 3.2 amperios. Haremos los cálculos en los 3 diferentes recorridos. Entonces necesitamos conocer las corrientes. Entonces I1 es igual al potencial en A menos 12 dividido 1. Entonces I1 es igual a 6.4 menos 12 dividido 1. Entonces sería igual a menos 5,6 amperios. Entonces tenemos el punto A, la fuente de voltaje y nuestra resistencia como recorrido para llegar al punto B. Entonces tenemos la fuente de 12 voltios y la resistencia de 1 ohmio. Entonces, como la respuesta es negativa, la corriente va en sentido contrario, de derecha a izquierda. Entonces, potencial en A menos 12 más la corriente por la resistencia, que la resistencia es 1 y la corriente es menos 5.6. Entonces, más 5.6 igual al potencial en B. Es decir, la diferencia de potencial entre A y B es igual a 12 menos 5.6 y la diferencia de potencial entre A y B
es igual a 12 menos 5.6 sería un total de 6.4 voltios. Entonces, ahora con la rama del medio, el recorrido del medio, ¿qué sería? El punto A, nuestra resistencia, y llegamos al punto B. Entonces, el elemento que pasa por esta resistencia es la I3, de 3.2 amperios. Entonces, el potencial en A menos 2 veces 3.2, que vale la corriente 3, igual al potencial en B. Entonces, la diferencia entre potencial A y B es igual a 2 por 3.2, igual a 6.4 voltios. Y luego nuestro último recorrido, que sería el punto A, parte inferior una fuente de voltaje y parte derecha una resistencia. Y llegamos al punto número B. Entonces, vamos a saber cuál es la resistencia y cuál es su corriente. Es la corriente número 2, que es igual a 6.4 más 8, que vale nuestra fuente, dividido en 6, para un total de 2.4 amperios. Entonces quiere decir que la corriente va de arriba hacia abajo y gira. Entonces potencial en A más 8, que vale la fuente, menos la resistencia, que vale 6, por la corriente, que son 2.4 amperios, igual al potencial en B. Entonces, la diferencia de potencial en A y B es igual a 6 por 2.4 menos 8, igual a 6.4 voltios. Esos fueron nuestros 3 ejercicios y la diferencia de potencial. Espero les haya gustado. Entonces, recuerda escoger la rama más fácil.